Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Caminaremos hoy este momento una vez más en comunión con el Señor, recibiendo la Escritura, la Palabra de Dios. Así es que le hago la invitación para que usted haga esa convocatoria a la mesa, en la sala, en la cocina, donde ustedes acostumbran reunirse para recibir la palabra. Bueno, pues ahí háblele a su familia, siéntelos, ¿verdad? Amigos, compañeros de trabajo, donde usted se encuentre, ¿verdad? Si puede invitar a alguien, invítelo. Es necesario que todo hombre, ¿verdad?, en el mundo conozca al Señor y entienda que los fundamentos de la ley de Dios son con la finalidad de vivir bien, de vivir en armonía con lo creado. Dios es bueno y fiel. Vamos a orar y a poner todo en sus manos. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Padre, eres bueno y fiel, Padre. Queremos hoy reconocer que eres la fuente inagotable de vida y que nosotros estamos entendidos, Padre, de la importancia que hay de recibir de tu palabra, de tu verdad, Rey. Que los principios, ordenanzas, mandamientos, estatutos que tú has dado en tu palabra es con la finalidad de que podamos disfrutar la vida abundante que tú tienes para nosotros, Señor. Muchas gracias, bendito eres por siempre, Padre, y hoy iniciamos nuestro estudio y queremos rogarte por cada uno de nuestros hermanos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya, amén, amén. Muy bien, todos son bienvenidos, gracias por acompañarnos y vamos a entrar a la Escritura. Comenzaremos por recordar un poquito, ¿verdad? Disciplinas. Dios aplica disciplinas. Decíamos que Dios requiere reprensión pública. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 20 nos dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Cuando estamos hablando de todos estos principios, ¿verdad?, que hemos ido repasando o tomando de la Escritura, es porque es la estrategia de Dios para la iglesia. Decíamos que Dios edifica la iglesia, decíamos que Dios añade creyentes a la iglesia y que Dios le ha puesto nombre a la iglesia. Dios es el proveedor y sustentador de la iglesia. Dios redarguye a los pecadores. Pablo apela a toda conciencia, ¿verdad? Él tenía ese mensaje profundo, ¿verdad?, de la palabra de Dios para redarguir al hombre de pecado. Dios envía su iglesia al mundo, la gran comisión de ir al mundo. La mejor manera de servir o predicar es hacia los líderes. Y la pesca del hombre se hace con la luz. Significa, los hombres no entienden en muchas ocasiones cómo resolver los problemas y la palabra nos da la solución, ¿verdad? Así que necesitamos venir a la Escritura. Dios ministra por medio del liderazgo. Los gobernantes son ministros de Dios para bien, ¿verdad? Somos hombres con costumbres, ¿verdad? Y algunas costumbres son correctas, otras no lo son. Algunas son buenos hábitos, otras son malos hábitos. Y lo que nos va destruyendo es aquello que yo considero una verdad, pero es una mentira. Y la tomo y la apropio y la aplico en la práctica diaria como algo que me va a provocar un bien cuando realmente me está destruyendo, ¿verdad? Yo no quiero destruir mi casa, no quiero destruir mi relación matrimonial, amo a mis hijos, soy feliz, ¿verdad? Pero tengo un mal hábito, tengo una mala costumbre y esto es lo que me está afectando realmente en mi diario vivir. ¿Quién podrá quitarme esas cosas? Las quita Dios a través de su palabra, de la práctica, de las cosas honestas, íntegras, ¿verdad?, para poder corregir ese mal vivir. Dios prospera a sus líderes, ¿verdad? Escogemos líderes por su aspecto exterior y éxito en el mundo, no por su corazón. A veces nos vamos sobre las habilidades, los dones, los talentos, las destrezas y todo ello. Hay gente muy habilidosa, con muchas destrezas, pero con desórdenes graves en sus vidas, ¿verdad? Mientras estén produciendo ganancias, yo estoy contento, que se acaben su vida como quieran. La realidad es que necesitamos valorar a las personas y entender, ¿verdad?, la importancia que hay de que Dios esté en sus vidas. Deben de ser hombres calificados. Dios nos habla de que el liderazgo es algo que se tiene que escoger, ¿verdad? Tienen que ser puestos a prueba, tienen que ser puestos a prueba. Hay buen carácter, hay mal carácter y hay personas sin carácter, ¿verdad? Y esto no sabe usted cómo ocasiona dificultades, aún en la iglesia, aún en el liderazgo de la iglesia. Así que Dios quiere líderes calificados por Él. Los líderes de Dios son aquellos que unen a la gente, ¿verdad? Y Dios confirma los líderes con poder. Hay poder sobre sus vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen la visión, la instrucción, la enseñanza, ¿verdad?, para caminar sin desviarse de los propósitos eternos.
La sabiduría del mundo realmente es necedad. Hay gente que tiene mucho conocimiento secular, pero no hay temor de Dios en sus vidas, ¿verdad? Simplemente ellos se guían por sus emociones, ¿verdad? Por sus deseos, por sus proyectos personales. Dios obra por medio de unanimidad, ¿verdad? La iglesia primitiva era unánime, dice que se reunían y estaban unánime juntos, ¿verdad? Comiendo, participando de la mesa. Inconformidad de viudas se resuelve por la unanimidad también, ¿verdad? Problema doctrinal resuelto por unanimidad. Dios aplica disciplina también, ¿verdad? Decíamos, Dios requiere reprensión pública. Y Dios une a las familias, ¿verdad? Quiero decirle que cada día estamos viendo más esa división en las casas, en los hogares, en la vida familiar, ¿verdad? Ahora con la internet realmente están recibiendo una instrucción y una enseñanza que usted no les dio, ¿verdad? Hoy hay que miles de imágenes, ¿verdad? Sensuales a través de la internet, ¿verdad? Y esto ha provocado un desencadenamiento sin control de pasiones desordenadas en los jóvenes. Hoy tenemos realmente, ¿qué podríamos hablar, verdad? Madres, adolescentes, niñas dando a luz niños. Esa es la dimensión del problema de hoy, ¿verdad? Y como padres nos vemos frustrados porque uno a veces dice, yo no le enseñé esas cosas, ¿no? Pero estamos viendo resultados realmente que son lamentables, ¿verdad? En la vida de la gente, precisamente porque hay una información que nuestros hijos están recibiendo que usted no les ha dado. Hoy hay problemas en el ámbito moral, ¿verdad? Pero no solamente en niños, sino ya es en adultos, ancianos, ¿verdad? Adultos, jóvenes, ¿verdad? Ya hay problemas en la adolescencia, en la niñez, ¿verdad? Y ya los problemas comienzan desde pequeños. O sea, no es ya algo sencillo, ¿verdad? Necesitamos el consejo de Dios, necesitamos volver al camino antiguo, a esa relación con el Señor para establecer principios que rijan la vida de todos aquellos que están bajo nuestro cuidado. Así es que Dios une familias, dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y dice la razón, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y eso dice Malaquías 4:6. Dios capacita a los padres para instruir a los hijos. Se ordena que padres instruyan a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hay una grande necesidad de gobernar, ¿verdad? De gobernar la casa, de gobernar a los hijos. Hay una grande necesidad de que nosotros como hombres vengamos a retomar, ¿verdad? Realmente el gobierno de la casa, la autoridad de la casa, funcionar como autoridad en el hogar. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, ¿verdad? Capacitar a los padres para enseñar, capacitar a los padres para enseñar. Este es un proyecto, este es el proyecto de Dios, esta es la estrategia de Dios. Por eso estamos dando los puntos importantes de la vida cristiana, de la vida familiar cristiana, ¿verdad? Los padres que dirigen, ¿verdad?, pueden delegar autoridad. Gálatas capítulo 4, versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Aleluya. Instrucción en el lugar, en el hogar, desarrolla madurez. La instrucción en el hogar desarrolla madurez, ¿verdad? ¿Qué podríamos hablar, verdad? Hay hogares mejores cuando hay una instrucción de principios, fundamentos, de temor a Dios, ¿verdad? Hay un camino a seguir, ¿verdad? Y esto es importante. ¿Qué podríamos hablar, verdad? Padres que dedican su tiempo para instruir a sus hijos en los caminos de verdad y de justicia, procrearán o formarán el carácter para que los hijos también, ¿verdad?, estén actuando o siendo, ¿verdad?, capacitados para ser buenos policías, buenos médicos, buenos secretarias, buenos trabajadores, porque tienen, ¿verdad?, normas, reglas en sus vidas, ¿verdad? Pero cuando no hay una obediencia, una sujeción, entonces son guiados por impulsos. Es que a mí no me gusta, es que esto sí me gusta, y tienen una vida frustrada realmente.
no tienen disciplina formada, no hay obediencia, así que van siguiendo sus impulsos y al final, ¿verdad?, se vuelven personas que andan, ¿verdad?, de un lugar a otro, aventureros, ¿verdad?, personas que van buscando el placer solamente. Dios hace un reto a la juventud. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aleluya. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que Dios nos habla y nos manifiesta. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué significa, verdad? Bueno, pues que usted en su conducta, aunque sea joven, ¿verdad?, los principios lo llevan realmente a vivir una vida madura, ¿verdad? Cuando él habla de los ancianos de la iglesia, no es porque tienen 70 años. Había ancianos de la iglesia en la función de ancianos o gobernantes o autoridades en la iglesia que no son propiamente gente anciana, sino son gentes maduras, ¿verdad? Que no por el hecho de ser jóvenes, ¿verdad?, caminan sin prudencia o caminan entregados a su pasión. Claro que no, ¿verdad? Hacen lo correcto, hacen lo que Dios manda, obedecen el mandamiento. Entonces no depende de la edad, depende de la instrucción que han recibido, ¿verdad? Las bromas realmente promueven la necedad, ¿verdad? Proverbios 26, versículos 18 y 19. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Dios enseña compromiso matrimonial. Es Dios quien enseña. Realmente el matrimonio es un pacto entre el hombre y la mujer, ¿verdad? El matrimonio es un pacto, no un contrato, ¿verdad? No es un contrato. El contrato puede ser cancelado, el pedido puede ser anulado, pero no, el pacto no. Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Mi amado hermano, usted no se puede imaginar cuántos problemas tenemos o existen, ¿verdad?, en la vida de los hombres cuando ya han formado una familia, ¿verdad? Puede ser, me ha tocado casar parejas, ¿verdad?, llegar y que llegan al matrimonio, y me ha tocado casar dos niños, ¿verdad?, aunque son adultos, actúan como niños. Y me ha tocado casar, ¿verdad?, hombres adultos con niñas o niños con mujeres adultas, no por su tamaño o edad, sino por sus conductas, porque realmente no son personas que edifican, sino que viven con la necedad en el corazón y ofenden por sus procedimientos de conducta. No son juiciosos, y ese es el grande problema de hoy, ¿verdad? Personas que no tienen prudencia, personas que no tienen control de sus impulsos y que en un enojo, en lugar de edificar, destruyen en un instante lo que tanto batallamos para edificar. Proverbios 26, 18 y 19. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Dios enseña compromiso matrimonial, decíamos, Malaquías 2:14, y también el pacto se basa en confianza y no puede cancelarse, ¿verdad? El pacto no se cancela. El matrimonio basado en votos firmes, ¿verdad?, es lo más, podríamos decir, ¿verdad?, que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Votos firmes, entendiendo lo que estamos realizando, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla,
porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar y digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Significa no emita palabras de las cuales después usted se arrepienta. Analice muy bien las acciones, ¿verdad? Y si usted ha procedido a dar un pacto, a establecer un compromiso, cúmplalo. Dios no se complace con el insensato, el que habla y se compromete y al final no cumple. El compromiso distrae a la dedicación realmente. Primera de Corintios capítulo 7, versículo número 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. El compromiso distrae de la dedicación, ¿verdad? Hay un tiempo para todo realmente, ¿verdad? Pero vemos ahora que podríamos hablar. Personas muy jóvenes realmente que todavía no terminan sus carreras, que han salido de la secundaria, de la primaria, de la secundaria, y ya están, ¿verdad?, en una relación que los lleva a la procreación. Y esto provoca realmente un disturbio tremendo en la vida de las personas porque los distrae del compromiso real que deben de guardar y alcanzar. Ese compromiso de cumplir con lo que va a darle las herramientas para su subsistencia. Dios enseña que la familia sea numerosa, ¿verdad? Hoy nos enseñan que 1 o 2 hijos, pero la realidad, quiero decirle que es maravilloso tener una familia numerosa. Es un mandamiento de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Verdad? Los hijos realmente no son una carga, son una bendición. Salmo 127, versículo 3 al versículo 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable contra los enemigos en la puerta. Si yo recibo a un niño, ¿verdad?, que no carece de padres o de casa, ¿verdad?, lo recibo, dice la Escritura, recibes a Cristo. Mateo 18, versículo 5. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Verdad? La iglesia ha de ayudar realmente a las familias numerosas. A veces dicen: ay, pero ¿de dónde va a ser para tantos niños? Y bueno, la iglesia es la casa de Dios. Y realmente si hay una familia numerosa, ¿verdad?, y usted ve que carecen de algunas cosas, puede ayudarlos. Segunda de Corintios capítulo 8, el versículo 14. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, ¿verdad? Podríamos hablar, ¿verdad?, de que, ¿qué podríamos decir? La familia más numerosa que conozco era de un italiano casado con una mexicana, la cual tenía 21 hijos. Me tocó censar esa casa en algún momento y recuerdo bien que me llevé buen tiempo ahí, ¿verdad?, para censarla. Posteriormente vi una familia, ¿verdad?, de 18 y luego de 15 y al final, ¿verdad?, una familia de 9, ¿verdad? Y cuando los vi, ¿verdad?, toda la gente decía, ¿verdad?, pobrecita, pues van a estar muy necesitados y todo ello, ¿verdad? Pero pasaron los años y quiero decirle, ¿verdad?, que tuve la bendición de casarme con una de estas mujeres de 9 de familia, ¿verdad?, que eran hermanas, y la madre no había estudiado segundo año de primaria, ¿verdad? Entonces yo me casé con ellas, ¿verdad? Pero todas las 9 son profesionistas. Significa que aquella mujer, ¿verdad?, que tenía 9 hijas, que no había estudiado primaria, ¿verdad?, de alguna forma o manera, ¿verdad?, se abrió una puerta abundante para ellas. La mayor parte de ellas son profesionales en la enfermería, médicos, biólogos, ¿verdad?, ahí en esta familia.
¿Qué podríamos hablar? ¿Quién le ayudó? ¿De dónde salió? Bueno, pues las circunstancias fueron dando las puertas abiertas y fue manifestándose, ¿verdad?, el poder de Dios a favor de ellos, de tal manera que todas, ¿verdad?, llegaron a ser profesionistas, ¿verdad? Los hijos quitan el oprobio. Salmo 8, versículo 4. Escúchenme bien, estamos viendo la estrategia de Dios. No es mi estrategia, porque las estrategias nuestras hablan de un hijo o dos o ninguno, realmente. Hoy he conocido parejas jóvenes que no quieren tener hijos, ¿verdad? Que solamente quieren ganar dinero para viajar a Europa, conocer todo el mundo y darle vuelta al mundo, ¿verdad? Significa dedicados a ellos y al placer. Hijos quitan oprobio, Salmo 8, verso 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Salmo 45, verso 16. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. En caso de enfermedad, Dios quiere que llamemos primero a los ancianos de la iglesia. Este también es el plan y el proyecto de Dios, ¿verdad? Los ojos de Jehová velan por la ciencia. Proverbios 22, versículo número 12. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Prevaricar es el grande problema del hombre, ¿verdad? El hombre que se aleja de Dios, que cierra su corazón y que realmente, ¿verdad?, no inclina su corazón a la búsqueda de las cosas eternas. Hay que combinar cuidado de enfermos con cuidado de salud. Y necesidad de discernir todo tipo de enfermedad, ¿verdad? Nos toca en algún momento determinado velar por los ancianos en nuestras familias. Podríamos decir, ¿verdad?, que atender a un anciano, a mi padre o a mi madre cuando envejecen, o a los abuelos cuando envejecen, se transforman en una carga, podríamos decirlo de esa forma, porque así es como hoy se ve la atención a los ancianos. Quiero decirle que Dios tiene una grande bendición para todos aquellos que inclinan su corazón a hacerlo, ¿verdad? Primero, usted es el maestro en la vida de sus hijos. Todo el desprecio que usted canalice hacia sus padres será la herramienta de instrucción para los suyos, ¿verdad? Si ellos ven que usted no trata, ni se dedica, ni cuida a su padre o a su madre, esta instrucción y esta enseñanza la recibirán ellos y se manifestará un resultado realmente lamentable que quisiéramos corregir, ¿verdad? Mas sin embargo nos daremos cuenta al final que están actuando y haciendo exactamente lo mismo con nosotros, ¿verdad? Entonces es necesario discernir la enfermedad, los tipos de enfermedad. Santiago 5, 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Dios nos llama al ayuno también. Es una estrategia que nos va llevando hacia la madurez, hacia la comunión con Dios, ¿verdad? Y hay una razón por la cual Dios nos da esta estrategia, es porque estamos caminando, siendo formados a la imagen de aquel que nos salvó. Dios promete recompensar el ayuno. Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Isaías 58, versículo 6 al versículo 12. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si diereis tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dios nos llama realmente, y ayunar es importante, ¿verdad? ¿Qué podríamos hablar? Nos hace sensibles a la voz de Dios. Entendemos más los propósitos eternos, ¿verdad? Cuando nuestros sentidos se ven aguzados a través del ayuno. Dios quiere que nos autoexaminemos regularmente. La iglesia primitiva tenía comunión diaria. Hechos capítulo 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Debemos exhortarnos diariamente unos a otros. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Ha visto usted la dureza del corazón? Bueno, pues las personas se endurecen en su corazón por causa del pecado. Se hacen insensibles a la voz de Dios. Y es cuando necesitamos desarrollar las capacidades de sensibilidad hacia la voz de Dios a través de todas las disciplinas que nos acercan a Él. La lectura de la palabra, la meditación, la buena relación, la amabilidad, ¿verdad? Que nos lleva realmente a ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo. Falta de autoexamen trae enfermedad. Primera de Corintios capítulo 11, versículo número 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que Dios nos habla. Autoexamen significa revisemos bien nuestro corazón, ¿verdad? De repente encontramos que nos hallamos cerrándonos, ¿verdad? Hacia las personas, hacia la gente. De repente, ¿verdad? Hablamos con dureza aún a la gente que amamos. Y uno tiene que tener realmente un cuidado especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos permitir o dejar, ¿verdad?, que estas cosas se acrecenten, esa separación con los seres que amamos se acrecente. No podemos provocar eso, sino tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que nos guarde de no ofender más a los que amamos. Dios quiere fruto que perdure. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios quiere fruto que perdure, fruto que perdure. En esto es glorificado mi Padre, Juan 15, 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que llevéis mucho fruto significa que la actitud correcta, conforme a la voluntad y a la palabra y al propósito de Dios, sea la forma de expresarse, de vivir, de relacionarse con todo mundo que lo rodea, ¿verdad? De esta forma tendrá usted mucho fruto. Dios compara fruto y leña. Juan capítulo 15, versículos 5 y 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dios se dirige a los problemas de raíz. Dios usa secuencias de causa y efecto. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mi amado hermano, día con día nosotros, en la relación que tenemos con aquellos que nos rodean, si la actitud es correcta, sembraremos buena semilla. Si la respuesta que damos a las necesidades también son semillas que sembramos.
Si no respondemos de la forma en que Dios lo establece, entonces estaremos, ¿verdad?, egoístamente quizás viviendo, ¿verdad?, odiando, rechazando, conservando odio y rencor en el corazón. Nuestras actitudes no glorificarán a Dios. Sin embargo, cada actitud, cada cosa que hacemos es una semilla sembrada. Y si no sembramos bien, entonces los frutos realmente serán amargos. Nos daremos cuenta entonces que hay personas que no nos aman, que no nos quieren porque los hemos ofendido, ¿verdad? Los hemos lastimado. Podría usted decir, bueno, pues no los necesito para nada. Le quiero decir hoy, todos nos necesitamos. Todos, absolutamente todos. Por eso son las secuencias de causa y efecto. No se engañe, no se engañe. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Hebreos capítulo 12, verso 15 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Verdad? Existen 3 problemas de raíz en la vida humana: la amargura, la codicia y la impureza moral. ¿Verdad? Las raíces de amargura estorban para que uno pueda recibir de Dios y ser bendecido. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Necesitamos realmente más que nunca hoy entender, ¿verdad?, ¿qué estoy haciendo con aquellos que me rodean?, ¿verdad? Recuerdo aquella persona que llegó a casa y dijo, yo trabajo temprano, me levanto a las 5 de la mañana, a veces en la noche nos quedamos trabajando, pero tengo mi familia, ¿verdad? Y llego a casa, le pregunté, ¿y a qué horas llega usted a casa? A las 11:30 de la noche en ocasiones. Trabajo para ellos, para sacar dinero, para darles todo lo que necesitan. Yo me encargo de trabajar y hago todo lo que puedo y traigo el dinero a la casa. Le dije, muy bien, ha hecho usted un gran esfuerzo, ¿verdad? Pero le digo algo, ¿verdad? Realmente sí se requiere el dinero, pero en su casa lo necesitan a usted. Y no solo el dinero. Así es que tiene que equilibrar, tiene que haber un equilibrio. Usted es el que protege la casa, usted es el que cuida la casa, usted es el que dirige la casa. Usted es el que dice hacia dónde caminan aquellos que están bajo su cuidado. Y si usted no está ahí, entonces, ¿cómo dirigimos la casa? Creo que hay un concepto equivocado, un concepto erróneo que hay que corregir, ¿verdad? Porque si no lo corrige, entonces por esas causas pasan estas cosas, ¿verdad? La esposa cuando llegó a casa no se encontraba, ya no estaba ahí, se había ido, ¿verdad? ¿Por qué se fue? Porque él nunca estaba, realmente se dedicaba, como él decía, a trabajar. Pero ya no era un matrimonio, era el segundo matrimonio. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues las cosas pasan así, ¿verdad? Necesitamos realmente, ¿verdad?, ubicarnos, ¿verdad?, y entender que el principio de Dios es el que da vida, no es mi pensamiento. Puedo decirle a mi hijo que le di todo el dinero que pude, pero nunca lo abrazaste, nunca apacentaste su alma, no te conoce, solo sabe que dejas dinero ahí, pero no sabes nada de él. Así que necesitamos realmente hoy, más que nunca, el consejo de Dios para que a través de él podamos, ¿verdad?, realmente estar en equilibrio. Hay pecados de raíz que dan terreno a Satanás, al diablo. Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo, como el odio, el rencor, el resentimiento, la violencia, la ira, que da tanto lugar al enemigo y que tenemos pues un mundo destruido. El terreno debe ser recuperado. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 y versículo 5. ¿Verdad? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
A veces nos levantamos, salimos, trabajamos, platicamos, ¿verdad? Convivimos con la gente, pero ignoramos el mundo espiritual, ¿verdad? Le quiero decir que el diablo es real, ¿verdad? Y que no lo podemos ver. Mas, sin embargo, lo vemos notoriamente cuando las obras o las cosas que usted quiere edificar no las puede edificar. Cuando, ¿verdad? Las cosas en respuesta a lo que usted hace son contrarias a lo que usted esperaba. Y en lugar de edificar, destruye. En ese momento usted se da cuenta, ¿verdad? Y se pregunta, ¿pero dónde estuvo el error? ¿Cuál fue la equivocación? Y usted no se da cuenta de cuántos malos entendidos hay en las relaciones humanas. Dios quiere que luchemos contra principados y contra potestades. No luchamos contra personas. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cristo conquistó a Satanás en la cruz, Colosenses capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Satanás está sujeto a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios ama la ley de Moisés. 2 mandamientos resumen la ley. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. La ley explica el pecado y redarguye de pecado. Romanos 7, versículo 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Dios mide la madurez. Dios nos quiere llevar a madurar y entender el problema que tenemos, ¿verdad?, en el ámbito natural, que es un problema espiritual, porque no vemos los espíritus, pero estos se mueven en los aires. Espíritus inmundos de pleito, de contienda, de enojo, de asesinato, de robo, de secuestro, que inspiran a los hombres para hacer la maldad. Cada espíritu tiene su esencia, y su esencia es lo que hace, ¿verdad? Un espíritu de muerte no va a generar vida, claro que no, ¿verdad? Un espíritu de robo no va a generar secuestro, no, ¿verdad? Operan juntos y se ayudan juntos ellos, hacen equipos de trabajo, podríamos decirlo así, para la maldad. Pero es el conocimiento de Dios lo que nos hace libres. Así que hoy, ¿verdad?, usted puede darse cuenta de esta operación. ¿Cuántas veces usted se ha arrepentido de lo que hace? Si usted en alguna ocasión, ¿verdad?, ha dicho, me arrepiento de lo que hice, ¿por qué la persona se arrepiente? Se arrepiente porque no está de acuerdo con lo que hace. La grande pregunta es, ¿por qué hace cosas que no quiere hacer? Y esto nos lleva a nosotros a revisar que muchas de las cosas que vienen a nuestra mente no son nuestras. Las inspira el enemigo, el diablo, que busca destruir nuestros hogares, nuestras vidas, nuestros hijos. Así que es necesario que usted y yo estemos alertas, atentos a la voz de Dios y que liberemos nuestras familias de la maldición, del pecado y de la muerte. Y que podamos juntos recuperar lo perdido. Y podamos decirle a Dios, ayúdanos, Señor. ¿Verdad? Dios está buscando que caminemos con madurez. Y la madurez es cuando el hombre, ¿verdad?, escucha la palabra y la pone por obra. ¿Verdad? Y la vive. ¿Verdad?
Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para aquellos que por el uso de la palabra, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que, mi amado hermano, la palabra está aquí. Dios la ha puesto en nuestras manos, nos ha permitido que podamos crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor. Es una gran invitación la que hoy quiero hacerle. Lea la Escritura, medita en ello, cierre sus ojos y recibamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas y comencemos a caminar en los caminos de verdad y de justicia. Y que Dios nos ayude a todos.